Bien, pues nada, bienvenidos a este webinar que he titulado Tras bastidores, estrategias para gestionar tu exposición o una exposición de arte. Em, Como les mencionaba, la idea de este webinar es un poco compartir como una ruta, como estrategias que parecen como elementos muy evidentes, pero que cuando estamos nosotros desarrollando nuestros proyectos artísticos, como que a veces esas cosas como evidentes de la vida cotidiana o que corresponden a cualquier tipo de profesión, la pasamos de largo, ¿no? El arte tiene, o la práctica artística tiene este tema de que nos lleva en nuestro estado, en nuestro desarrollo de proyectos, como que sentimos que estamos en un medio especial y que para lograr estas cosas, por ejemplo, una exposición que es algo concreto, nos tenemos que mover un poco en el mismo sentido. Esta idea me refiero un poco porque esta idea de estrategias para gestionar tu exposición tiene mucho que ver con la idea de la profesionalización de la práctica artística, ¿ok? Es decir, que va más allá de nuestros procesos de creación y locura y aventura y experimentación, sino que hay un momento en que como que hay que aterrizar, tocar base para que las cosas salgan como queremos y que no sean solamente, no se manejen solo de manera muy visceral o solo a nivel de pulsión. Entonces, lo que voy a compartir acá es como una serie de preguntas o de rutas que me parece que tenemos que tomar en cuenta para poder lograr la exposición adecuada para nosotros, porque ese es otro punto. No exponer por exponer, sino exponer en función de lo que nosotros queremos lograr, de lo que queremos conseguir, de las metas y los retos que nos proponemos. Como es un webinar, como decía, con conocimientos muy prácticos y muy directos, y somos acá en la sala, somos pocos, pueden interrumpirme, pueden compartir en cualquier momento de mi charla, ¿ok? Es decir, pueden levantar la manito y si es que aquí se levanta la mano, ya no me acuerdo, este, y o escriben por el chat cualquier cosa y yo me detengo, o si quieren compartir o agregar, porque este tipo de información, como sabemos quienes estamos ya metidos en el tema del arte, no hay mucha teoría al respecto. Esto es más empírico, tiene que ver con el resultado de experiencias. Lo que he hecho yo es como juntar un cúmulo de experiencias de diferentes artistas, porque no solo como la propia mía, sino de otros artistas y de mis alumnos que justamente doy este tipo de contenido en la universidad. Entonces, así que seguramente en algún momento se cruza con alguna experiencia que ustedes hayan tenido y que sería muy interesante que puedan compartir con nosotros. Bueno, comienzo rápidamente con el primer bloque. Y un poco daba el análisis cuando comenzamos esta sesión, que la exposición de arte no es un ente aparte, no es una acción, no es un evento que sucede por obra y gracia del Espíritu Santo o que sucede, bueno, mientras vaya viniendo vamos viendo o etcétera. No, una exposición de arte responde exclusivamente a nuestras intenciones. Y como sabemos, el campo del arte es muy amplio, y cada uno tiene sus propias intenciones, y a lo largo de nuestra trayectoria, pues tenemos nuestras propias, se van cambiando esas intenciones o van funcionando en paralelo o se van hibridizando, ¿no? Y esto tiene que ver con las funciones de para qué sirve hacer una exposición de arte, para qué la hacemos exactamente. Más allá, insisto, de lo evidente, de que bueno, la exposición de arte es para mostrar nuestro trabajo. Ok,
Pero viene la segunda pregunta, que es la que nos tenemos que hacer. ¿Para qué quiero mostrar mi trabajo? Quiero que la gente vea que soy intergaláctico, quiero vender mi obra, quiero generar un impacto o activismo social como presento acá. Es decir, cada una de estas intenciones altera o modifica los pasos a seguir y dónde nosotros vamos a exponer. Porque de alguna manera aparece también este tema de, bueno, yo expongo en cualquier lugar, el que me pongan yo voy y expongo ahí. Y pues no, los lugares cambian o son importantes o son relevantes en función de la intención que yo tengo para exponer, ¿ok? Si, si yo quiero, voy a ir paso por paso. Si mi primera intención es mi primera expo, eh, llevo años trabajando o llevo poco tiempo trabajando, quiero hacer una primera expo. ¿Para qué hacemos esa primera expo? Yo insisto que más allá de que la gente sepa qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, y si somos intergalácticos o no haciendo lo que hacemos, nuestra primera expo responde principalmente a nuestra presentación al tejido cultural. Y esto abre una puerta sobre esta idea de la profesionalización del artista. Es decir, no hacemos una primera exposición para que vayan nuestros amigos y nos digan que está todo muy chido o nuestros familiares. Nuestra primera exposición tiene que ver con nuestra presentación al tejido cultural. Y aquí entra un matiz que es bien importante. No solamente mi primera exposición como eh, por mi trayectoria, porque es la primera exposición que voy a hacer. A veces, por ejemplo, si nosotros migramos, eh, por ejemplo, yo crecí, me desarrollé en Venezuela, migré a México. Cuando yo entro a México, yo necesitaba hacer una primera exposición, aunque ya en Venezuela hubiera hecho un montón, incluso afuera. ¿Por qué esa primera exposición es importante? Porque es la presentación al tejido cultural. Es decir, es comenzar a formar parte y a generar agencia con los agentes del tejido cultural al cual yo quiero pertenecer. Es decir, que la exposición funciona como instrumento, como herramienta de pertenencia a un lugar en específico, a una ciudad o a un país en específico. Generalmente a una ciudad, porque, por ejemplo, México, que es un país inmenso, tiene muchas ciudades con polos artísticos muy importantes. Entonces no es lo mismo que yo esté insertado, interconectado en el tejido cultural de Monterrey y pues si llego a Tijuana, pues como si nada. Entonces, significa que en cada lugar siempre hay una primera vez, una primera expo. Pero lo que quiero dejar claro acá es que esa primera expo es una herramienta de pertenencia. Es decir, no es solamente yo mostrar lo que voy a hacer, sino yo quiero insertarme en este tejido cultural. ¿Ok? Esto es bien importante, lo vamos a ver un poco más adelante, pero creo que aquí vale la pena mencionarlo, porque a veces eh, vemos, mira, se abrió una oportunidad. Puedes hacer una exposición en Madrid o puedes hacer una exposición en Barcelona o en Londres. Entonces, la pregunta que viene acá, ¿nosotros vamos a pertenecer a ese tejido cultural? ¿Nos vamos a querer insertar en ese tejido cultural o simplemente es un disparo al aire? Porque si es un disparo al aire, esa exposición exactamente no va a significar nada, absolutamente nada. ¿Ok? Si acaso, y dependiendo del lugar donde esto suceda, si es en un museo, en una galería que tenga cierto prestigio, etcétera, nos dará valor curricular. Pero, eh, pero en cuanto a nuestro desarrollo artístico, poco nos va a aportar. ¿Por qué? Porque insertarnos una exposición en un tejido cultural es apenas un paso para insertarnos en ese tejido cultural. Es decir,
Podemos hacer una exposición, pero después tenemos que insertarnos, tenemos que participar en conversatorios, participar en presentaciones, en exposiciones de otros, comenzar a tejer relaciones con los agentes de esa ciudad, de ese lugar. Y esto es muy común. A mí, digamos, en lo personal me pasó, porque yo, por ejemplo, hice mi primera exposición en Barcelona y estaba muy emocionado porque eso sucediera y comencé a tejer una serie de relaciones y de aspectos porque ese era el lugar. E hice mi exposición y de hecho hice una segunda exposición allá. Y era una ciudad en la que yo podía desarrollar mi trayectoria artística. Sin embargo, después, por temas económicos, por la distancia, por temas políticos, etcétera, no pude darle continuidad a eso. Por lo tanto, esas exposiciones quedaron solamente como un valor, por supuesto, de experiencia para la vida y en el currículum, pero en el tejido cultural, para absolutamente más nada. Esto pensando en que la exposición, insisto, es consecuencia de una intención que nosotros tenemos y a donde nosotros queremos llegar y lo que queremos lograr. Y es una exposición, no es cualquier cosa, una exposición es inversión de tiempo e inversión de dinero. Por lo tanto, en el arte, que siempre andamos como que al filo y en el cuidado, pensar en una exposición tenemos que pensarla muy bien. ¿Vamos a invertir nosotros en esta exposición? ¿Cuánto vamos a invertir y qué puedo yo alcanzar con esta exposición? Luego tenemos, cuando ya nosotros pertenecemos a un tejido cultural, la razón de una exposición tiene que ver con la presentación de mis trabajos recientes. Es decir, esta idea de los trabajos recientes tiene que ver con mi segunda, mi tercera, mi cuarta exposición en la ciudad, en el tejido, en el medio donde yo estoy desarrollando mi trayectoria. Y tiene que ver en el sentido de que cada cierto tiempo que nosotros hemos acumulado obra, que hemos acumulado proyectos, pues sí, eh, entramos en la pregunta y en la duda, bueno, ¿qué hacemos con esos proyectos en el closet o en nuestro depósito o en nuestro taller? Tenemos que generar estas muestras, ¿no? Hoy día se utiliza mucho para este tipo de presentación de trabajos recientes lo que se le llaman el Open Studio, que no es otra cosa que igual una exposición, ¿ok? Solo que se hace en nuestro propio taller con ciertas características de mayor proximidad con sea con agentes de la ciudad, con amigos, con coleccionistas, etcétera. Luego tenemos las exposiciones de validación de trayectoria, que tienen que ver sobre todo cuando son en instituciones que sí van a tener un peso curricular importante. Es decir, a lo mejor, mira, ya yo he expuesto un montón de veces, a lo mejor no tengo nada nuevo que exponer, pero me invitan a una exposición colectiva o individual en el Museo de la Ciudad, en el Museo de Arte Contemporáneo o en la Galería tal, etcétera. Entonces son exposiciones que le van a aportar validación y legitimación a mi trabajo. Aclaro que son dos términos que para mí son terribles, pero es parte del funcionamiento del sistema artístico y cultural, ¿ok? Es decir, ninguna institución tiene por qué venir a legitimar lo que yo hago, pero si yo quiero tomar esa ruta de trabajo, si yo quiero que mi trabajo quede, digamos, reconocido en un tejido cultural particular, pues la legitimación institucional es importante. Entonces, tenemos que pensar en si esa es nuestra intención en este momento. Fíjense que eso, ya he dado tres, faltan otras tres, tiene mucho que ver em, con este tema de nosotros estar revisando constantemente nuestra trayectoria, nuestro desarrollo como artistas, porque todo esto tiene que ver con un balance. Necesitamos de alguna manera ese balance entre la legitimación institucional, entre presentarnos a un tejido cultural, entre dar a conocer nuestros proyectos a los agentes de la ciudad, etcétera. Es un balance, es decir, no es
bueno, yo solamente hago exposiciones por una sola intención. No, evidentemente todas se van cruzando. Ahorita las próximas tres sí tienen cierta especificidad, pero de alguna manera necesitamos todas para seguir eh, nuestra trayectoria. Luego tenemos dos que son eh, muy específicas y muy importantes porque esto sí va a modificar completamente cómo son nuestras exposiciones y dónde se realizan nuestras exposiciones. Una es vender obra en el mercado del arte. Entonces nuestra exposición está preparada con esa intención. Eso ya va a definir claramente hacia dónde, en qué lugares, va marcando el camino exactamente, qué lugares debo yo exponer. Y lo mismo si lo que yo hago tiene un activismo, un impacto social importante, también va definiendo la ruta. Por eso es que insisto que es importante tener muy claras las intenciones, porque muchas veces, digamos, yo he ido a proyectos que tienen una intención muy política, muy social, y están exhibidos posiblemente en una de las galerías más bonitas, importantes de la ciudad. Y digo, bueno, aquí se perdió todo. Es decir, sí estás en la galería, pero tu activismo y tu impacto social se diluyó. O al revés, yo lo que quiero es aplicar, quiero entrar de lleno en el mercado del arte y voy y expongo a lo mejor en el espacio alternativo que queda en la esquina, en el centro de la ciudad, etcétera. Eh, Necesitamos la claridad de lo que queremos hacer porque también dependen del tipo de obras. Em, Cuando nosotros desarrollamos esta estrategia o esta ruta de trabajo, comenzamos también a comprender que mucho del trabajo que nosotros hacemos, creativo, a veces corresponde para ser presentado en ciertos espacios, quizás sin intención de que se venda, sino simplemente espacios de legitimación o espacios que queremos que la comunidad se acerque a ellos. Y también tenemos obra que sabemos y que queremos que exclusivamente pertenezca al mercado del arte y que se venda, ¿ok? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro para saber cuáles son los lugares que funcionan para cada uno de esos, de nuestras intenciones. Y por último, preparar portafolio en función de nuestras intenciones. Es decir, muchas veces las exposiciones son una herramienta curricular, ¿ok? Por ejemplo, lo hablábamos justo antes de comenzar acá. Si yo quiero aplicar a una beca, si quiero aplicar a una convocatoria en específico, hay muchas becas y convocatorias que te exigen estar activo. ¿Y cómo demuestras tú que estás activo? Le mandas videos o fotos de tú trabajando en el estudio. No, la manera en el sistema del arte de demostrar que estás activo es que presentas tu trabajo, es que haces exposiciones colectivas o individuales. Por eso es que esos dos renglones son tan importantes en el currículum de un artista, ¿ok? El currículum de un artista, los tres elementos más importantes son su statement, su estudio, hacia dónde se dirigen sus investigaciones y su ruta creativa, digamos, y después cuáles han sido sus exposiciones individuales y cuáles han sido las colectivas. Estos dos rubros son importantísimos, por ejemplo, si lo va a ver un curador, si lo va a ver un agente cultural, porque comienza a entender cómo trabaja este artista, ¿ok? Hacia dónde va, si trabaja en colectivo, si trabaja de manera individual, hacia qué temas se ha acercado, hacia qué instituciones se ha acercado el artista. Entonces, digamos que yo he marcado como listado de intenciones que una vez las tengamos clara, nos va a llevar a la siguiente parte, que es nuevamente la investigación. Esa fase tan importante en la producción artística
que siempre como que dejamos de lado. Como que el lugar donde voy a exponer, digamos, es como el que me cae así, una oportunidad. Me salió una oportunidad acá. Revisémonos un poco y pensemos cómo la mayoría de las veces lo hemos hecho de esa manera. Es que salió una oportunidad. Y sí, las oportunidades salen y hay que aprovecharlas. El punto es que, en teoría, nuestras exposiciones no deberían responder solamente a esas oportunidades. Nuestras exposiciones deberían responder a nuestras intenciones y a la investigación que hayamos hecho nosotros de cuáles son los lugares importantes, necesarios para el desarrollo de la trayectoria según la intención que yo tenga. Entonces entra un proceso de investigación. ¿Qué va a suceder? ¿Qué vamos a investigar en en este periodo de investigación? Primero, ¿requiero de un espacio público o requiero de un espacio privado? ¿Requiero de un espacio de arte dedicado exclusivamente al arte o puede ser un espacio alterno? Eh, ¿Curador o curadora? ¿Necesito un curador? ¿No necesito un curador? Esa es una gran pregunta. ¿Presupuesto o solicitud de fondos para poder hacer la exposición? ¿A qué tipo de mercado quiero apuntar? Tipo de galerías. Entonces, fíjense cómo estos lugares o estos procesos de investigación tienen que ver mucho con las intenciones. Es decir, voy uno por uno. Espacio público o privado, pues depende de tus intenciones. ¿Quieres legitimar? ¿Quieres presentarte al tejido cultural? ¿Quieres tener un impacto social? Pues tenemos que ir en la búsqueda de un espacio público. ¿Quieres atender al mercado del arte? ¿Quieres reunirte con agentes específicos del mercado del arte o con coleccionistas o curadores específicos? Buscar un espacio privado. Dentro de los públicos y los privados también existe esta segunda trama, es decir, espacios de arte o espacios alternos. Hay espacios públicos alternos y dedicados solamente al arte. Y hay espacios privados alternos y dedicados solamente al arte. Entonces, viene la segunda, ¿qué es lo que yo necesito? Por ejemplo, si yo estoy desarrollando una obra que tiene mucho impacto político, que tiene activismo, que busca una cohesión social, una conexión social, pues tengo que ir en la búsqueda de espacios alternos, ¿ok? A lo mejor públicos, pero privados también me pueden funcionar, pero que sean alternos. ¿Por qué? Porque necesito llegar a un público que no solamente está ahí para ver obras de arte, sino para acercarse a temas fundamentales como el ambiente, como la identidad, como la seguridad, como las leyes, etcétera, etcétera, que se abordan desde el arte. Si lo que quiero es comenzar a legitimar mi obra, a validar mi obra dentro del tejido cultural relacionado con el arte, pues principalmente el legitimador por excelencia son los espacios públicos, como decía, los museos, las galerías públicas. No es que los privados no lo hagan, pero insisto, es un balance, ¿ok? Y dedicados específicamente para el arte, ¿ok? Si quiero esta validación o esa legitimación, o por ejemplo, comenzar a presentarme en un tejido cultural particular. Luego tenemos este, que es, insisto, un punto de honor y siempre delicado y siempre cuestionado. ¿Requerimos o no requerimos un curador? Bien, todavía en el arte es un interrogante. En el medio del arte es un interrogante, en muchos artistas es un interrogante. Pero en realidad no debería ser un interrogante. Sí requerimos un interlocutor, cualquiera sea nuestras intenciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el curador no solamente es este personaje que se va a acercar a nosotros de manera eh, abierta para escucharnos, para intentar de buscar
para intentar buscar relaciones y conexiones entre lo que nosotros hablamos o no, y nos puede aportar además conexiones o ideas sobre lugares donde nosotros podemos exponer y cómo podemos nosotros realizar esta exposición, porque además tiene su propio trabajo, el curador tiene su propio trabajo particular de investigación y de construir relaciones dentro del tejido cultural, sino que es una suerte de mediador, de catalizador de nuestro proyecto. Y en ciertos aspectos del arte, como el mercado del arte, como un tipo del mercado del arte, porque hay que decir que el mercado del arte también hay distintos niveles, eso lo vemos en el último punto, como en cierta parte del mercado del arte y en espacios de legitimación y validación, el curador es un agente fundamental. Un artista que se presente que no haya pasado por un proceso de relación o de conversación o de investigación o de participación curatorial, pues digamos que se hace más complicado, más denso su camino. No porque, aunque a veces pueda funcionar de esa manera, que el curador es como, ¿cómo les digo yo? Es como el contacto que tenemos en el ministerio, que tenemos en la jefatura, sino que el curador también es, como decía, un mediador, es un conector entre artistas e instituciones, entre artistas y galerías. Entonces, muchas instituciones o galerías ceden o delegan la responsabilidad de la selección de artistas o la selección de obras justamente a los que ejercen profesionalmente la curaduría. Por lo tanto, el curador es un personaje fundamental. Lo mismo pasa si nosotros hacemos nuestras exposiciones y las organizamos por nuestra cuenta, en espacios alternos, etcétera. No es que eso esté bien o esté mal, pero si nosotros la acompañamos de un proceso de curaduría, dependiendo de nuestras intenciones, insisto, eso nos puede servir para que nuestro trabajo entre en ese campo de legitimación mucho más rápido y de manera más eficiente y profunda. Luego tenemos el tema que es bien importante, que a veces también, insisto, lo dejamos de lado, porque muchas veces reunido con colegas, vamos a hacer exposiciones y tal. Sí, pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Ok? ¿Cuánto nosotros vamos a gastar? Cuando nosotros estamos comenzando, es como un tema, claro, y dependiendo de la clase social en la que tú estés desarrollando tu proyecto, es un tema al que no le prestas mucha atención, pero es decir, porque estás dispuesto a darlo todo para mostrar tu trabajo, para que la gente vea tu trabajo. Sí, pero el arte también tiene su economía. Y esa economía nosotros tenemos que generar un balance de esa economía, lo que quiere decir que el recurso que nosotros estemos disponiendo para hacer exposiciones tienen que ir en función de algo, ¿ok? De conseguir algo. En el arte son muchas cosas, o generar un impacto social, o conseguir legitimación, o venta en el mercado del arte. Cualquiera de estas requiere que nuestro proceso, que repensemos bien los presupuestos, o si necesitamos solicitar fondos para realizar esa exposición. No es lo mismo que nos inviten a participar en una exposición en un espacio de 80 metros cuadrados o que de pronto nos digan en un museo, mira, te vamos a dar este espacio que tiene 500 o 1000 metros cuadrados de exhibición, ¿no? Entonces hay que verle la cara a llenar ese espacio de obra y la inversión que esto significa, ¿no? Y luego la investigación para quienes su intención sea el mercado del arte, bueno, ¿a qué tipo de mercado quiero apuntar? El mercado del arte funciona como cualquier otro mercado, como un mercado, el mercado de zapatos, como el mercado de, de, no sé, de pescado, cualquiera que este sea.
¿Esto qué quiere decir? Que el mercado tiene muchísimos niveles y muchísimas variantes. Nosotros tenemos que saber a cuál, tenemos que investigar cuál es nuestro mercado, como el de cualquier otro producto. ¿A qué mercado puedo apuntar? Porque las galerías de arte están divididas por mercados, ¿ok? Requieren cada una de ellas apunta a un nicho, a un target particular del mercado. Hay algunas que apuntan a diseños y decoración, hay unas que apuntan a un mercado como que más al de tal, otras que apuntan a coleccionistas intermedios, otras que apuntan a grandes coleccionistas, etcétera. Entonces, ¿a cuál galería? Esto es muy importante porque yo lo digo como para el artista, para nosotros, es importante porque una de las cosas frecuentes en nuestra trayectoria artística es el rechazo. Es que rechazaron mi obra acá, es que rechazaron esto acá, es que no me permitieron exponer acá. Y siempre digo que la primera razón de rechazo de nuestros proyectos en espacios de exhibición tiene más que ver con que lo que nosotros hacemos no le interesa al espacio, porque no son sus intereses curatoriales, ni son sus intereses del mercado, en el caso de las galerías, etcétera, que si nuestra obra es buena o es mala. ¿Ok? Tiene más que ver porque muchas veces vamos a presentar nuestros trabajos a eh, lugares que no les va a interesar lo que hacemos. No lo venden, no lo presentan, no está dentro de su investigación curatorial, etcétera. Entonces, sí requerimos por nuestra salud emocional, psicoemocional, saber a qué lugar nosotros vamos a presentar nuestros trabajos. Por eso requerimos una investigación, saber cuál es el lugar ideal para que nuestro trabajo pueda ser recibido. ¿Y cómo generamos esa investigación? Pues pasamos a la siguiente parte, que son las acciones. Entonces, ¿qué acciones nosotros tenemos que hacer para definir nuestro lugar de exposición? Bien, la primera, tenemos que acercarnos a quienes dirigen los espacios de arte o espacios sociales o espacios de mercado. ¿Qué tipo de proyectos buscan? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Tenemos que investigar los espacios. ¿Qué han exhibido? ¿Qué artistas han exhibido? ¿Cómo les ha ido con esos artistas? ¿Cada cuánto presentan? ¿Qué tipo de obra presentan? ¿Sobre qué temática presentan? ¿Cómo funciona el espacio? ¿Tienen investigadores? ¿Tienen curadores? ¿Es un gestor nada más? ¿Se presentan proyectos y se somete a un consejo? ¿Cómo es esa relación ahí, ¿no? Nos toca a nosotros hacer esa investigación. Insisto, muchas veces vemos los espacios públicos como que, bueno, eso es un museo, yo toco la puerta y ahí va mi proyecto. No, tenemos que saber quién decide los proyectos dentro de ese museo, esa galería o ese espacio cultural. ¿Qué intereses tiene? Insisto, no todos los lugares les interesa mostrar todo, solamente tienen una línea. Hay algo bien importante acá que quiero aprovechar y resaltar, que tiene que ver con los espacios públicos. A los espacios públicos no solamente los determinan sus curadores o investigadores en un momento determinado, sino también sus políticas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada cambio de gobierno va a tener sus propios intereses. Y nosotros tenemos que entender, para bien o para mal, que si en este cambio de gobierno lo que les interesa es, por ejemplo, lo hablaba antes de comenzar con Jazmín, a lo mejor sí, mira, a nosotros durante este periodo nos interesa apoyar, mira, el arte indígena, el arte que apunte a la investigación social de los territorios originarios, etcétera. Bueno,
Si nosotros llegamos allá con otro proyecto, pues evidentemente nos los van a rechazar. Entonces, tenemos que ser conscientes que los gobiernos y los espacios públicos están sometidos a políticas públicas. Por lo tanto, eso va cambiando constantemente. Es decir, nuestra investigación se hace constante y habrá momentos en que podremos brillar dentro de estos espacios, en que podemos brillar dentro de las políticas públicas y habrá momentos en los que tendremos que dar un paso atrás y buscar otras rutas para desarrollar nuestros proyectos artísticos. Luego tenemos cuáles espacios van acorde a mis intenciones y objetivos. Digamos, es una consecuencia del primero. Definir. Son en esos espacios donde nosotros vamos a ir a presentar nuestros portafolios, a participar, buscar interactuar con ellos para que en algún momento me den ese espacio para yo exponer, etcétera, porque es el lugar. Y después, perdón, y después tenemos la búsqueda de fondos de producción. Como decía, el tema de los fondos no es cualquier cosa, son son fondos propios, son fondos públicos, cuánto nosotros vamos a invertir, cuánto deseamos nosotros invertir. ¿Por qué digo esto? Porque una exposición no es solamente ir a poner obras en una pared. La exposición es nuestra presentación a un tejido cultural con agentes culturales. A lo mejor la mayoría es un público en general, pero van a llegar agentes que son importantes y esos agentes necesitan ver una exposición que cumpla con un mínimo de profesionalización, de calidad, insisto, para nosotros lograr nuestros objetivos, ¿no? Los objetivos que estemos persiguiendo en el desarrollo de nuestra trayectoria. Entonces, digamos, un poco cerrando, ¿qué significa entonces que tenemos que hacer o cuáles son las rutas y estrategias de, para conseguir nuestras exposiciones? Son tres acciones. Construir relaciones con los agentes que nosotros queremos, en el lugar, en el espacio donde nosotros queremos relacionarnos, es decir, que nuestro trabajo lo conozcan los curadores de esa ciudad o de ese tejido cultural en particular, los gestores, los investigadores, hacer presencia ahí. Y esa relación, ¿cómo se construye? Se construye participando, no solamente en las actividades nuestras, sino en las actividades de los demás, ¿ok? Em, Segundo, mapeo de espacios e interacción con ellos. Mapear, nosotros estamos en una ciudad, bueno, vamos a hacer el mapa de galerías y vamos a hacer el mapa de espacios públicos y de espacios alternos. Después del proceso de investigación, ¿cuáles de ellos son los que yo puedo participar o a los que les puede interesar mi trabajo o lo que yo estoy haciendo? Entonces, ese mapa lo puedo tener claro y lo pego en mi estudio o en mi taller. A estos son los lugares a los que voy a apuntar. Ahí es donde yo voy a pelear. Ahí es donde yo voy a participar. Ahí es donde yo voy a intentar conocer si en ese espacio organizan talleres, organizan seminarios, conversatorios, encuentros. Bueno, para ir participando en esas actividades de ese espacio, ¿ok? Para hacer presencia, para comenzar a formar parte de ellos. Y por último, construir una base económica. ¿Cómo nosotros vamos a sustentar nuestra producción artística y nuestras exposiciones? Necesitamos construir una base económica. Necesitamos comprender que obra que vendamos o si aplicamos a convocatorias y becas, siempre tiene que haber un fondo para esas exposiciones, porque esas exposiciones van a ser es decir, dentro de nuestro estudio nosotros podemos hacer 25.000 obras maravillosas, pero la exposición en su conjunto, como totalidad, es importante. Y una exposición, insisto, no es solamente ir a colgar obras en una pared
una exposición es un conjunto de cosas, museografía, curaduría, textos de sala, iluminación, color, si va a haber papeles, si va a haber ficha técnica, eh, qué actividades voy a generar yo, a quién voy a invitar yo para que mi exposición tenga alguna agitación social, o del mercado, etcétera. ¿Qué voy a hacer yo o en qué tengo yo que invertir para que mi exposición tenga el impacto que yo deseo? Sea curricular en el mercado del arte o de legitimación o de impacto social como tal. Entonces, de alguna manera, este es, digamos, cuando nosotros vamos a trazar una estrategia de exposición, insisto, no es, es que yo tengo estas obras muy bonitas y las quiero exponer. No, es claridad de nuestras intenciones, investigación sobre los lugares, espacios y personajes con los que me tengo que relacionar para hacer mi exposición, las acciones que tengo que acometer y por último, mi acción diaria o constante o periódica durante mi trayectoria artística, que es la construcción de relaciones, el mapeo de espacios de interacción con los espacios a los que yo considero que puedo exhibir y por supuesto la construcción de mi base económica, es decir, hacer de mi práctica artística algo sustentable para poder hacer exposiciones. Porque si no lo hago de esa manera y solamente voy a hacer exposiciones, bueno, con lo que tenía, la exposición puede jugar en contra de nosotros, ¿ok? Puede jugar el papel exactamente contrario de lo que creemos que puede hacer la exposición. Es que la hice con lo que tenía y con lo que pude. Bueno, a lo mejor había que esperar un poco más, había que esperar otro momento, otra condición para poder hacerla. O hacerla lo más minimalista posible, lo más pequeño posible, pero que tenga lo necesario para tener el impacto que nosotros queremos y que nosotros deseamos para una exposición. Bueno, esto es un poco lo que les quería compartir, este trazado estratégico de una exposición que va más allá, insisto, de, yo quiero exponer, qué lindo, y se acabó, sino que es toda una estrategia que responde, como lo menciono muchas veces, si esto lo ubicamos en una disciplina o en un campo fuera del arte, pues es un recorrido muy evidente. ¿Ok? Lo que pasa es que dentro del arte a veces pensamos que nos podemos dejar llevar por las situaciones y las oportunidades y no que tenemos que hacer una investigación clara sobre lo que queremos lograr y qué queremos lograr con las exposiciones.